Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Una nueva semana. Estamos agradecidos a Dios de poder encontrarnos con ustedes. Como siempre digo, ¿no? Ininterrumpidamente, gracias a Dios que nos ha dado salud y nos ha dado la posibilidad de grabar todas las semanas desde abril del año 2024, ¿no? Así que llevamos vamos a cumplir ahora, creo que la semana que viene o la otra, 1 año y medio, ¿no? Compartiendo esta recorrida por la Biblia. Este proyecto Apocalipsis, ¿no? Que tiene la intención de recorrer toda la Escritura, partiendo desde el Génesis, como lo hicimos, y llegando algún día hasta el Apocalipsis. Hemos avanzado bastante, hemos hecho ya todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Estamos en el libro de Josué. Creo que además de este nos queda uno más de Josué, y ya luego estaremos pasando al libro de Jueces, ¿no? Que es el que sigue. Hoy, el tema de hoy va a estar basado en los capítulos 11 al 21 del libro de Josué, así que tenemos un recorrido amplio para hacer, como siempre, de manera sintética. El título de esta semana, el título que le hemos colocado al tema es Tierra de Posibilidades. Tierra de Posibilidades. Y eso era justamente para Josué y para el pueblo lo que se abría luego de haber pasado el Jordán y de estar en esa tierra que Dios había jurado a dar a Abraham y a su descendencia. Las posibilidades estaban delante, ¿no? Ellos tenían que pasar el Jordán, como ya lo hemos visto, tenían que poseer la tierra, ¿no? Que eso es lo que estaban haciendo hasta el último episodio que vimos, donde ya habían derrotado a varios enemigos, ciudades a las cuales había llegado el juicio de Dios, ¿no? Esto quisiera repetirlo porque es importante. Dios utilizó a su pueblo en ese momento como un instrumento de juicio para todas esas naciones que eran extremadamente paganas, extremadamente sanguinarias, totalmente alejadas de Dios. La mayoría de ellos hacían sacrificios de niños y todas las perversidades y cosas que se nos puedan ocurrir para esa época ocurrían en esos pueblos. Por eso Dios utiliza a Israel como un instrumento de juicio para esas naciones, y por eso la tierra prometida no era una tierra vacía que ellos tenían que ir simplemente a habitar, sino que era una tierra que tenían que conquistar, ¿no? Y cumplir con el propósito que Dios les había dado. Lamentablemente después sabemos, ¿no? Lo que ocurrió con el devenir de los siglos, y que Israel finalmente deja de cumplir el plan o el propósito que Dios tenía, y esa posta, ¿no? Pasa a los cristianos, quienes son llamados a ser luz de las naciones, ¿no? A partir de la vida, obra y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando estuvo aquí en esta tierra. Hoy, como les dije, vamos a basar el tema en los capítulos 11 al 21 del libro de Josué. Vuelvo a repetir, el título es Tierra de Posibilidades, y lo que hemos marcado para compartir hoy son, como hemos hecho varias veces, ¿no? En este caso son 10 puntos, ¿no? 10 puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de poseer, de habitar, de luchar, ¿no? En una tierra de posibilidades. Para ellos, esta era la tierra de las posibilidades, ¿no? Para nosotros, la tierra de las posibilidades es la vida que Dios nos ha concedido en el lugar donde estemos, y las posibilidades están delante de nosotros, ¿no? Como hemos visto quizás en algún capítulo también, cada ser humano elige, ¿no? Si vamos para allá o si vamos para allá, si elegimos el bien o elegimos el mal. Es una batalla cotidiana, es una elección cotidiana, pero las posibilidades están, ¿no? Y lo que Dios desea es que elijamos el bien para que nos vaya bien, para que pueda bendecirnos y sobre todas las cosas para que podamos compartir la eternidad con Él, ¿no? Entonces vamos a ver hoy 10 puntos, estudiando un poquito la historia, ¿no? de Josué y el pueblo, allí conquistando, ¿no? Esa tierra, buscando esas posibilidades. Vamos a ver 10 puntos que nos puedan servir a nosotros, ¿no? En nuestra vida cotidiana, en nuestra lucha diaria, en la tierra de las posibilidades que cada uno también nosotros tenemos que habitar, trabajar, servir y prepararnos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El primer punto que me gustaría marcar está en el capítulo 11, entonces, del libro de Josué, en el versículo 5, dice: todos estos reyes unieron sus fuerzas y acamparon junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel, ¿no? Ahí hace referencia a varios pueblos que cuando vieron
que Israel conquistó en primer lugar Jericó, esa ciudad de grandes murallas, ¿no? Bien fortificada. Conquistó Jai, conquistó otros pueblos o aldeas que estaban ahí cercanas. Claro, a medida que se iba corriendo la voz, algunos reyes se empezaban a inquietar, y acá dice que varios se juntaron, se unieron, ¿no? Y acamparon junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Y la primera lección que nosotros vamos a extraer hoy es que en la tierra de las posibilidades, mientras estemos en este mundo, ¿no? Hasta el día que podamos estar en la tierra eterna que el Señor nos ha prometido, pero mientras estemos en este mundo, siempre habrá conflictos, ¿no? Siempre habrá batallas que librar, ¿no? Y aquí Israel, por más que estaba en esa tierra de las posibilidades, en esa tierra que iban a heredar por la promesa que Dios le había hecho a Abraham, los conflictos estaban presentes, había batallas que dar, había peleas que dar, ¿no? Había batallas que librar, y siempre habrá conflictos. Y eso es importante porque a veces uno cree, y mucha gente se ha desanimado con esto, ¿no? Mucha gente cree que no, pero si yo acepto a Jesús, si yo voy a la iglesia, si yo hago lo que Dios me dice, se crea una idea falsa de que no vamos a tener conflictos. Y la realidad, y la Biblia nos advierte, ¿no? Y Dios nos advierte, es que mientras estemos en este mundo de pecado, de dolor, de rebelión, siempre va a haber batallas y siempre va a haber conflictos. Los conflictos y las batallas se van a terminar el día que muy pronto nuestro Señor Jesús regrese, ¿no? Conforme a las grandes promesas que hay en la Biblia, para instaurar esa nueva vida, ¿no? Junto a Él por la eternidad. Ahí se van a terminar los conflictos, ahí se van a terminar las batallas. Pero mientras estemos aquí, no nos engañemos, porque nos vamos a frustrar, ¿no? Por más que vayamos a la iglesia, por más que querramos serles fieles a Dios, por más que querramos obedecer su palabra, por más que querramos hacer las cosas bien, habrá batallas que librar. Y eso es importante que lo sepamos y que lo tengamos en cuenta. El segundo punto que me gustaría compartir con ustedes, lo vamos a encontrar también en el capítulo 11, en este caso a partir del versículo 13, dice: pero Israel no quemó las ciudades que estaban en las colinas, excepto Azor, que Josué quemó, ¿no? Esto es interesante porque cuando Dios los manda a poseer la tierra, ellos van, pero la orden de Dios era muy clara: posean toda la tierra, ¿no? Posean la llanura, posean los valles, posean también las montañas, posean aquellos lugares que se llega por caminos escabrosos. Tenían que poseer toda la tierra. Pero ¿qué hicieron mayormente ellos? Fueron a lo más fácil, ¿no? Fueron a lo más sencillo y dejaron de conquistar las ciudades que estaban por ahí establecidas sobre montañas, ¿no? Sobre lugares de difícil acceso, y donde para conquistarlas se demandaba un esfuerzo y una energía y un compromiso mayor, ¿no? Eso es como que lo dejaron, fueron a lo fácil, excepto unas pocas excepciones, ¿no? Y aquí entran nuevamente estos dos personajes que ya desde la época de Moisés se destacaban, Josué, ¿no? Que hoy estaba al frente del pueblo, y ahora dentro de un ratito vamos a ver también a Caleb, ¿no? Ellos dos eran la excepción nuevamente, ¿no? Ellos dos iban a cumplir con lo que Dios realmente quería. Y acá dice que Israel no quemó las ciudades que estaban en las colinas, excepto a Azor, que Josué quemó. O sea, el único que fue y se tomó el trabajo de ir a hacer lo difícil fue Josué. Entonces, ¿de qué nos advierte, ¿no? Esto que ocurría en esa tierra de nuevas posibilidades? ¿Qué es lo que nos advierte a nosotros? El peligro de la comodidad, ¿no? El peligro de ir a lo fácil. La semana pasada veíamos un lindo tema que, si no lo vieron, les recomiendo que lo puedan escuchar, que se titulaba Receta para la Victoria, ¿no? Y ahí vimos 12 puntos la semana pasada, también basados en el libro de Josué, que es una receta que nosotros podemos tomar para vencer, ¿no? En nuestros conflictos y batallas personales. ¿Por qué traigo a colación el tema de la semana pasada, ¿no? Porque justamente acá habla del peligro de la comodidad, y la comodidad hace que no querramos librar las batallas, que no querramos ir a conquistar lo que necesitamos conquistar. Esta comodidad, no tomar las colinas, ¿no? O las ciudades fortificadas que demandan mayor esfuerzo, muchas veces es comparado también con aquel cristiano que acepta quizás a Dios,
pero su compromiso es corto, ¿no? O sea, su compromiso es hasta ahí, ¿no? Y nada que me demande esfuerzo, nada que me demande sacrificio, nada que me demande tener que dejar algo que a mí me resulta cómodo, ¿no? El peligro de la comodidad. Ese es el segundo tema importante que me parece podemos sacar de los textos que estamos considerando en esta semana. Vamos a avanzar al versículo 19, siempre estamos en el capítulo 11. Dice, no hubo ciudad que hiciese paz con Israel, salvo los heveos, ¿no? Que habitaban en Gabón. Todo lo tomaron en guerra, ¿no? Todo Israel tuvo que conquistarlo a través de las batallas. Ahí estaba la tierra delante de ellos, ahí estaba la tierra que Dios le había prometido a Abraham, pero tenían, como dije al principio, que ir y librar una batalla, ¿no? Y la enseñanza que sacamos acá, en esta tierra de las posibilidades, es la enseñanza del esfuerzo, ¿no? Y que está muy ligado a lo que venimos hablando, a los otros puntos que vimos hasta aquí, ¿no? Siempre habrá conflictos, cuidado con la comodidad, y ahora aparece el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo que es necesario en nuestra vida cotidiana para poder vencer, para poder conquistar, para poder superarnos. Es necesario el esfuerzo, ¿no? Y esta es una enseñanza que la Biblia también nos deja. En el capítulo 12 de Josué, a partir del versículo 7 hasta el 24, tiene un subtítulo que dice Reyes vencidos por Josué. Y hay una lista larguísima, ¿no? Hay una lista larguísima de reyes y de los nombres de los lugares que ellos conquistaron. Ahí aparecen, entre otros, aparece Jericó, aparece Jerusalén, aparece, bueno, varios lugares, ¿no? Que por ahí son menos conocidos, pero hay una lista bastante larga que ustedes la pueden leer allí en el capítulo 12, versículos desde el 7 hasta el 24. Y este es un libro de memoria, ¿no? Es como que Josué les recuerda, ¿no? A Israel todas las tribus que ellos habían vencido. A la hora de animarlos para enfrentar lo que venía, les recuerda lo que ya habían vencido, lo que ya habían conquistado. Y acá emerge la cuarta enseñanza para nosotros, ¿no? La importancia de hacer memoria y de acordarnos de las victorias pasadas que Dios nos ha otorgado. Hay una frase muy linda, un pensamiento muy lindo que a mí me gusta mucho, de una escritora cristiana, Elena de White. Ella dice en uno de sus libros, no tenemos nada que temer acerca del futuro, excepto que olvidemos la manera en que Dios nos ha conducido a través de nuestra historia pasada. Hermosa cita, hermosa frase. No hay nada que temer del futuro, a no ser que nos olvidemos lo que Dios ya ha hecho por nosotros, ¿no? Como Él ya nos ha conducido en nuestra historia pasada. Por eso es importante acordarse de las victorias, ¿no? Qué lindo tener, se usaba mucho, ¿no? en la antigüedad, y los reyes especialmente lo usaban eso de tener un libro de memorias, ¿no? Dios también tiene en el cielo un libro de memorias, y esto me hacía pensar, digo, qué lindo sería uno poder anotar, ¿no? Aquellas victorias que Dios nos ha dado en distintas circunstancias de nuestra vida, batallas que hemos tenido que librar y que hemos podido vencer, como dije la semana pasada, ¿no? A veces una batalla exterior, pero a veces una batalla interior también, ¿no? Contra nosotros mismos, que son de las batallas más difíciles, esas a veces que tenemos que librar. Qué lindo tener un registro, ¿no? De esas victorias que Dios nos ha dado, porque recordar eso nos ayuda y nos anima para lo que viene, ¿no? Nos da confianza, nos ayuda a confiar en que si vencimos antes, podemos vencer ahora y podemos vencer mañana, siempre tomado, por supuesto, de la mano de Dios, siempre dependiendo del poder de Dios en nuestra vida. Pero qué lindo este punto, el cuarto, de poder hacer memoria, ¿no? Y tener registro de cómo Dios ya nos ha ayudado en el pasado. Vamos a avanzar en el capítulo 13 ahora. Vamos a ver allí en el versículo 1. Dice, cuando Josué era ya anciano, entrado en años, el Señor le dijo, tú eres anciano ya, de edad avanzada, y aún queda mucha tierra por poseer. En este punto, y en lo que vamos a ver ahora en un ratito de Caleb, queda claro que no hay edad, ¿no? A veces, cuando uno ya tiene cierta edad, cuando uno ya ha pasado cierta etapa de la vida,
tiende a aflojar, ¿no? Y tiende a decir, bueno, lo que no pude hasta ahora, ya está. No, o sea, tanto en Josué como en Caleb, como en tantísimas otras historias que podríamos tomar de la Biblia, podemos ver que no hay edad, ¿no? Es cierto que Dios llama a los jóvenes y que puede hacer un montón de cosas a través de la juventud, pero Dios también llama a los adultos y Dios también llama a los mayores y Dios también llama a la tercera edad. No hay etapa de la vida en la cual podamos relajar y decir, bueno, yo ya no puedo. No, por la gracia de Dios, la edad no importa. Tenemos batallas que librar, tenemos victorias que obtener, tenemos territorio por conquistar, ¿no? En esta tierra de las posibilidades que para nosotros es la vida, ¿no? Que Dios nos otorga y que tenemos delante. El punto número 6 lo encontramos en el capítulo 13, versículo 7. Ahí hay una orden de Dios a Josué, le dice, divide ahora esta tierra en herencia a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, ¿no? ¿Por qué acá menciona 9 tribus y media y no menciona las 12 famosas tribus de Israel? Porque si ustedes se acuerdan, varios capítulos anteriores vimos que había algunas tribus que habían pedido lugar antes de cruzar el Jordán, ¿no? Y que bueno, Moisés luego de consultar a Dios se los otorga, entonces ellos no habían cruzado el Jordán, ya tenían su heredad del otro lado. Ahora que cruzaron, se repartía entre los que faltaban, que en este caso eran 9 tribus, más la media tribu de Manasés, ¿no? Como aquí dice. Y esta orden de dividir y de que cada tribu tuviera su lugar asignado es la sexta enseñanza que yo quiero extraer, ¿no? En el estudio de hoy. Y es que hay lugar para todos, ¿no? Dios tiene un lugar asignado para cada uno de nosotros. Jesús allí en un famoso texto de San Juan 14, ¿no? Donde le habla a sus discípulos y nos habla a nosotros, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay, ¿no? Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿no? Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios tiene preparado un lugar para cada uno de nosotros. Nadie tiene por qué quedarse afuera. Hay un himno también muy bonito que dice, hay lugar en la amplia viña, ¿no? O sea, Dios tiene un lugar asignado para cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de recibir esa herencia eterna, no efímera, no como esta que recibieron allí los israelitas y que después iban a perder, sino una herencia eterna, ¿no? Es la que Dios nos ha preparado. Y hay para todos, ¿no? Eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso Dios llama a todos los hombres, ¿no? Hay otro texto bíblico que dice que Dios llama a todos los hombres a que se arrepientan, ¿no? El llamado de Dios es para todos, para que todos tengamos un lugar junto a Él en la eternidad. Ese es su propósito y ese es su deseo. En el capítulo 13, yo voy a leer acá algunos subtítulos que tengo en mi Biblia. Dice la herencia de Rubén, ¿no? Y allí, bueno, le va a establecer un lugar a la tribu de Rubén. Luego la tribu de Manasés, en el capítulo 14, habla de cómo se reparten tierras al oeste del Jordán. Y ahí aparece también este otro personaje que yo les venía mencionando recién, Caleb, ¿no? Y en los versículos 14 y 15 hay unos puntos interesantes que quiero mencionar porque hacen a nuestro punto o a nuestra enseñanza número 7 del tema de hoy. Entonces, Josué, capítulo 14, versículos 14 y 15, dice, entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le dio Hebrón por herencia. Desde entonces, Hebrón ha sido de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, en herencia, porque siguió fielmente al Señor, Dios de Israel, ¿no? Y si uno lee un poquito antes, desde el versículo 6 en adelante, se encuentra con Caleb pidiéndole a Dios, o pidiéndole a Josué, ¿no? Que Dios le otorgara ese lugar para él, y habla de un Caleb que tenía 85 años, ¿no? Y que era de los más, por decirlo así, ansiosos o dispuestos a ir a tomar posesión de la tierra, marcando nuevamente un ejemplo con el tema de la edad, ¿no? 85 años tenía Caleb a estas alturas. Pero lo que yo quería marcar acá como punto número 7 es el versículo 14, donde dice, porque siguió fielmente al Señor Dios de Israel. ¿Y cuál es la enseñanza aquí? La fidelidad, ¿no? La fidelidad, la obediencia a Dios, ¿no? Que obviamente viene esto por la fe,
pero la fidelidad, ¿no? Y que Dios premia la fidelidad. Dios premió la fidelidad de Caleb, ¿no? Qué lindo cuando vemos personas que practican la fidelidad, ¿no? En los distintos ámbitos donde Dios los haya colocado. Qué lindo ver a alguien que se desempeña con fidelidad, ¿no? Porque uno puede confiar en esa persona, porque uno puede aprender de esa persona y porque esa persona es bendición para todos los que tiene al lado, ¿no? Y este ha sido el caso de Caleb. Luego sigue relatando cómo Caleb conquista Hebrón, justamente, ¿no? En el capítulo 16 habla de la tierra de Efraín, otra de las tribus, ¿no?, que recibía su posesión. En el capítulo 17 habla de la tierra de Manasés. Y así llegamos al 17, capítulo 14, donde dice que Efraín y Manasés piden más tierra. Y acá nos vamos a detener para nuestra enseñanza número 8, ¿no? Dice que los hijos de José dijeron a Josué, ¿por qué nos diste una sola porción en herencia, siendo nosotros un pueblo tan numeroso? Y el Señor nos ha bendecido, ¿no? ¿Y qué hicieron ellos? Pidieron más. Y Josué les iba a otorgar más tierra para que ellos vayan a conquistar. ¿Y cuál es aquí la enseñanza que nosotros podemos sacar, ¿no? Que como en la parábola que Jesús contó en algún momento, ¿no?, la parábola de los talentos, Dios tiene más para el que pide más, ¿no? A Dios no le gusta que nos conformemos, ¿no? A Dios no le gusta que nos tiremos, como decíamos hoy, para el lado de la comodidad o de decir, no, y yo ya estoy. Dios quiere que vayamos por más, ¿no? Por eso acá se resalta el ejemplo de estas tribus que pidieron más y Dios le dio más y Dios le dio la victoria para que obtuvieran más y Dios los bendijo con más, ¿no? Entonces, no nos conformemos, cualquiera sea el ámbito de la vida del cual querramos hablar, ¿no? Cualquiera sea la batalla que tengamos que librar, no nos conformemos, vayamos por más, confiemos en Dios, ¿no? Porque Él quiere otorgarnos un mayor don. Yo les mencionaba recién la parábola que contó Jesús, ¿no? La parábola de los talentos, que justamente dice, ¿no?, que el que ganó 5 recibió otros 5, el que ganó 2 recibió otros 2. Dios quiere que vayamos por más, Dios quiere que conquistemos nuevas alturas, Dios quiere que concretemos nuevos proyectos, que cumplamos con más metas, ¿no? Honramos la voluntad de Dios cuando de corazón hacemos eso, ¿no?, y con un sano propósito. Capítulo 18, versículo 3, nos encontramos con lo contrario de esto, ¿no? Porque en el capítulo 18, versículo 3, dice que Josué dijo a los israelitas, ¿hasta cuándo serán negligentes para ir a tomar posesión de la tierra que les dio el Señor Dios de sus padres, ¿no? En la tierra de las posibilidades no hay lugar para la pereza. Hoy hablábamos de la comodidad, ¿no? Acá aparece algo un primo hermano de la comodidad, que es la pereza. No hay lugar para la pereza. Y Dios amonesta, dice, ¿hasta cuándo serán negligentes para ir a tomar posesión de la tierra que les dio el Señor? Dios tiene muchas cosas para darnos, ¿no? Dios tiene muchos dones para otorgarnos, pero a veces somos perezosos, ¿no? A veces somos perezosos y no vamos, como recién hablamos del punto anterior, y no vamos por más, ¿no? Cuando Dios quiere realmente que vayamos por más para darnos más y para bendecirnos más ampliamente. Así que bueno, ese es el noveno punto, la novena enseñanza. Sigue el capítulo 19 hablando del reparto de la tierra de Simeón, habla de la tierra de Zabulón, del territorio de Aser, del territorio de Dan, ¿no? Y así se van completando las tierras que cada tribu va recibiendo. Y finalmente, también desde el versículo 49 habla de la herencia de Josué, ¿no?, que era el que estaba allí liderando y uno de los que Dios había puesto para repartir. Él también recibiría su parte, ¿no? Su casa también recibiría su parte en este reparto, ¿no?, de las tierras que Dios les estaba haciendo. En el capítulo 20 habla de las ciudades de refugio, que eso ya lo explicamos también en algún capítulo anterior, ¿no? Un lugar donde las personas que habían estado en algún conflicto, ¿no?, alguien, por ejemplo, que accidentalmente había matado a alguien y bueno, mientras esperaban la resolución de los jueces de ese entonces, tenían esas ciudades donde se podían quedar y donde no podían salir, ¿no?, de esas ciudades hasta que su caso fuera
determinado, ¿no? Y en el capítulo 21 habla de la ciudad de los levitas, ¿no? Los que estaban a cargo del servicio del santuario. También allí habla entonces de las ciudades que serían para ellos, porque por supuesto ellos también tenían su lugar, ¿no? Establecido por Dios en este plan donde había, como dijimos, lugar para todos. Y así llegamos al último punto, al número 10, a partir del versículo 43 del capítulo 21, dice: la tierra quedó repartida, ¿no? Dice: así el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres. Es decir, todo lo que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, se cumplió, ¿no? Su descendencia, sus hijos, poseyeron toda esa tierra y fue repartida, ¿no? Sin quedar lugar sin repartir. La poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor, como había jurado a sus padres. Ninguno de los enemigos pudo resistir ante ellos. El Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió, ¿no? Y justamente qué mejor para cerrar el capítulo de hoy que referirnos a este punto número 10, que no es otro que Dios cumple sus promesas, ¿no? Dios había jurado a Abraham, a Isaac y a Jacob que su descendencia, que sería como la arena del mar, poseería toda esta tierra, ¿no? Y acá no estamos viendo otra cosa más que el cumplimiento de esa promesa que siglos antes, al menos 4 siglos o 4 o 5 siglos antes, Dios le había hecho a Abraham. Este era el cumplimiento, ¿no? Mostrando que Dios cumple con su parte del pacto, que Dios cumple con sus promesas. Como les decía hoy, queridos amigos, nosotros los cristianos tenemos también muchísimas promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. A partir de la venida de Jesús a este mundo, ¿no? de su ministerio, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión a los cielos, a partir de eso nuestra victoria está asegurada. Simplemente tenemos que aceptar lo que Dios nos ha prometido y creer que lo vamos a recibir, ¿no? Creer que Dios un día nos dará esa herencia y confiar en que Dios cumple con su palabra. Así como cumplió acá y ellos recibieron la tierra que les había sido prometida, ¿no? a Abraham, nosotros recibiremos también esa tierra, ¿no? prometida, nada más que no es terrenal, sino que es celestial, ¿no? Y que Dios promete a cada uno aquí en su palabra, ¿no? en las Escrituras, las cuales debemos estudiar y leer para entender esas promesas, para poder aceptarlas y para poder vivir mientras transitamos en esta vida con el gozo, la alegría, la paz, la tranquilidad justamente de que nos espera una patria celestial, ¿no? Como dice allí el autor del libro de Hebreos, mucho más adelante en el Nuevo Testamento. Queridos amigos, el punto número 10, Dios cumple sus promesas. Espero que, bueno, como siempre hayamos sacado algunas lecciones útiles del repaso de esta semana. Los esperamos en 7 días, vamos a hacer ya un último capítulo de Josué. La semana que viene vamos a estar terminando con los últimos 3, creo que son 3 capítulos que nos faltan. Vamos a estar con esos 3 capítulos para ya después avanzar a un nuevo libro de la Escritura. No se olviden de compartir este video con algún amigo, con alguna amiga, de darle me gusta, de suscribirse gratuitamente, si todavía no lo hicieron, suscribirse. Todo eso nos ayuda a llegar cada vez a mayor cantidad de personas. Que Dios los bendiga y que tengan una muy bonita semana en este nuevo mes, el mes de octubre, ¿no? del 2025 que estamos comenzando.